Movilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho, a esta ventana de libertad, donde todo aquel que quiera venir a expresar su opinión, su manera de pensar, sin distingos de clase política o color o raza, tiene las puertas abiertas de Radio Caracas Radio, de los micrófonos y en especial en mi programa. Yo hablo por mi programa Buen Provecho. Aquí no censuramos a nadie ni nos autocensuramos. Ambas cosas son terribles. Así que quiero darle las gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Zarcaya, a la producción de este programa, Juliet Córdoba, y en los controles nos acompañará hoy, nos regañará y nos subirá y bajará el volumen, César González. Amigos, estoy muy preocupada, muy pero muy preocupada. ¿Por qué? Porque no avanzamos, ni intelectual, ni mental, ni espiritualmente. Tenemos una situación terrible en Venezuela, terrible. Cualquier cosa que se pueda describir, cualquiera de nosotros la podría estar viviendo. Cada uno de ustedes que está en Venezuela y me escucha, tiene un drama personal. No creo que escapen muchos venezolanos, incluso los que viven en unas burbujas de una falsa sensación de bienestar, los que creen que por tener casa, carro y un trabajo, pues tienen un país. Incluso esos ya están siendo afectados. No se vive aquí en Venezuela. No tenemos un país. No hay una salida visible a esta situación. Pero tampoco a estas alturas, muchos, quizás demasiados, no tienen claridad a qué nos enfrentamos, ni cuáles son los motivos por los cuales estamos viviendo de una forma tan terrible, cruel e inhumana. No les voy a hablar de los que mueren por falta de medicamentos. No les voy a hablar de los que se acuestan a dormir sin haber comido 3 comidas diarias. No les voy a hablar del dinero que no alcanza, de la hiperinflación. Pero yo creo que ustedes deben saber ya que el modelo implementado por Hugo Chávez Frías hace casi 20 años nos ha traído hasta aquí. Yo creo que ustedes tienen que saber que la hiperinflación ya a estas alturas tienen que saberlo, es un deber moral, es un tránsito hacia la instauración del comunismo. Ustedes tienen que saber que esa constitución que hace una constituyente, que para su instalación, convocatoria y elección violó 30 artículos, más de 60 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos, pues ya está lista. Ustedes tienen que saber que aquí se barrieron los medios de producción, se acabó con el empleo, se expropiaron haciendas, hatos, fundos, ganaderías, para que dependamos de ellos a nivel de los alimentos, que se atacó a la empresa farmacéutica y a la industria para ellos tener el control de los medicamentos y que los venezolanos mueran como están muriendo. O sea, si ustedes no saben eso al día de hoy, pues miren, mi preocupación es mayor. Y lo digo porque estoy escuchando también a personas que me están preguntando, además de que cómo vamos a salir de esto, dudando sobre unas elecciones que convoca una constituyente que ha violado su constitución, sus derechos políticos. ¿Cómo usted me va a hablar a mí de abstención? ¿Cómo dudan de que si van a ir a votar o no van a ir a votar? ¿Es que nosotros vivimos en democracia? ¿O es que todavía los venezolanos que hacen esa pregunta no saben lo que es la democracia? No lo intuyen. Al menos no se plantean, esto no debería ser así,
No les pido que conozcan los indicadores democráticos que establece la ONU, pero sí por lo menos sospechar que las cosas no son así, que no hay un modelo democrático en Venezuela, que hay un modelo que nos han impuesto unos pocos, que ese modelo fracasó en países como Alemania, como en la ex Unión Soviética, que dejó hambre, desolación y muerte, y que unos pocos aquí en Venezuela pretenden implementarlo en pocos días, en pocas semanas, en pocos meses. Ustedes han entendido que bajo ese modelo es imposible que existan unas elecciones. Ustedes han entendido que nos llevan a una situación donde quienes trabajan, producen, son respetuosos de la Constitución y las leyes, son honestos y quieren libertad, no pueden vivir. ¿No han entendido que están condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que están por venir, es decir, los no nacidos, a la miseria? ¿En serio todavía aquí en este país hay venezolanos que no entienden lo que están pasando? Ni a qué nos estamos enfrentando. Ni hablar de la clase política. Ni hablar de quienes no tienen un discurso. De hablar de quienes no nos orientan. Entonces yo les hago una recomendación. Entiendan a qué nos enfrentamos, por favor. Entiendan el tamaño del enemigo que nos enfrentamos, por favor. Porque es inaceptable que a estas alturas crean, duden o pregunten o ataquen a quienes criticamos, quienes no tienen nada que decir, a quienes cuestionamos, quienes tienen dudas sobre unas elecciones, y a quienes, válgame Dios, piensan que quienes no voten en unas elecciones convocadas por una constituyente que es ilegítima y que le ha violado a ustedes sus derechos, es abstención. La verdad es que ya queda poco por decir. La verdad es que ya queda poco por escribir. Así que aprovechen las últimas líneas y las últimas palabras. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, María Teresa. Bueno, yo no sé cómo decir buenas tardes después de todo lo que tú acabas de mencionar, pero sí, vamos a hacer un esfuerzo. Quiero disculparme con la audiencia. He estado muy ocupada, de verdad. He tenido clases de manera consecutiva desde el mes de septiembre y justamente como estamos a una hora menos, aquí son las 11:16, evidentemente estaba en clase y no había podido acompañarte. Espero poder acompañarte en los programas hasta el fines de año y seguir aquí haciendo el análisis internacional, porque mientras en nuestro país las cosas están como están, pues el resto del mundo sigue avanzando. Y unos para bien, otros para mal, y eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy con el menú que le estamos proponiendo a nuestros oyentes. Así que, Thaís, tú que eres la conductora de este espacio, ¿cuál es el primer plato que quieres que sirvamos en nuestro buen provecho del día de hoy? Mira, María Teresa, a mí me ha llamado poderosamente la atención que desde el domingo, incluso antes del domingo, jueves, viernes, sábado, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, comenzaron los preparativos para conmemorar un evento importantísimo el día domingo, que fue los 100 años de la firma del armisticio que trajo el fin a la Primera Guerra Mundial. Así es. Me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia, nos hablaras un poco de eso, cómo llegaron finalmente a firmar el armisticio, quién tomó la gran decisión de ya parar, cómo ocurrió eso para tener una idea de cómo ocurren estos eventos y gracias a quienes continúan y gracias a quienes paran estas situaciones. Bueno, mira, la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918. El origen de la guerra, digamos, los historiadores coinciden en que fue el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo,
Él fue asesinado por un nacionalista serbio y dicen que ese fue el origen, ¿no? En ese momento el mundo, hace 100 años, estaba, digamos, compuesto de una manera diferente porque casi todos los países de Europa formaban parte de algún imperio, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, la Rusia que todavía estaba apenas saliendo del zarismo después de la revolución, y realmente fue denominada en su momento la Gran Guerra. Y los países de Europa dijeron que nunca más iba a haber un conflicto como ese. Entonces yo quiero poner a nuestros oyentes en sintonía de lo que significó la Primera Guerra Mundial, por qué se le llamó la Gran Guerra y por qué llegó un momento donde todos tuvieron que ponerse de acuerdo para ponerle fin, como tú señalas, en el armisticio de Compiègne, que se firmó el 11 de diciembre a las 5:20 de la mañana y que entró en vigencia a las 11 de la mañana de ese mismo día. Eso, digamos, puso fin a las hostilidades. Ese día los cañones dejaron de disparar. Pero luego de ello, al año siguiente, se firmó el Tratado de Versalles y ya vamos a explicar de qué se trata. Esta guerra se desarrolló, como les dije, en 4 años. Hay historiadores que dicen que fueron 70 países, pero la verdad es que fueron una docena de países a los cuales se integró luego Italia en 1915 y Estados Unidos en 1917. Esa guerra significó, en términos de población, que más de la mitad de la población conocida para ese momento estaba en guerra. 600 millones de habitantes estaban inmersos en un conflicto que se desarrolló en Europa. Más o menos las cifras son las siguientes: 70 millones de soldados. 70 millones. ¿Quiénes aportaron más cantidad de soldados a esta guerra? Alemania, 13 millones. 18 millones los rusos. El Imperio Austrohúngaro, 9 millones. Gran Bretaña, otros 9 millones. Y Estados Unidos, que entra ya al final, en 1917, para, digamos, ayudar en el esfuerzo bélico a Gran Bretaña y Francia, pone 4 millones de soldados. ¿Eso qué significó en términos de pérdida de vidas? Entre 5 a 10 millones de civiles perdieron la vida, pero también hubo 10 millones de soldados muertos y 20 millones de soldados heridos. Fue una guerra de lo que se denomina guerra de movimientos y una guerra de trincheras, que tuvo un momento que vale la pena recordar durante la Navidad de 1917. Y es que esa noche del 24 de diciembre se llama la noche que la guerra se detuvo, porque estaban los soldados, por un lado los aliados franceses, americanos, británicos, en un lado de la trinchera, y en el otro lado estaban los soldados alemanes. Y esa noche, cerca de la medianoche, un soldado alemán comenzó a cantar una canción de Navidad. Del otro lado, los aliados comenzaron a cantar canciones de Navidad. Alguien levantó un fusil con lo que pretendía ser un árbol de Navidad. Los otros sacaron una bandera blanca y esa noche, por una noche, la guerra se detuvo. Ellos compartieron los pocos que tenían, el chocolate, algo de licor, cantaron, bailaron, se abrazaron y al final de la medianoche regresaron a sus trincheras y la guerra continuó. De manera que fue una guerra cruenta. Se utilizó por primera vez gases tóxicos para atacar, pero bueno, se daban cuenta entonces que si no tenías máscaras cuando lanzabas los gases, eran tus soldados los que se ahogaban. Y fue una guerra en la que Francia perdió en un día 27.000 soldados. Por eso es que para el gobierno de Francia el conmemorar una fecha tan importante, y por eso es que Macron se vuelve la gran figura a la cual todos los presidentes van a visitar ahora. Y para terminar con los números, esa guerra significó 3 millones de viudas y 6 millones de huérfanos. Había que ponerle fin a la guerra. Los alemanes sabían que no podían ganar, los aliados sabían que podían ganar, pero al costo de prolongar la guerra durante quizás 2 años más, y finalmente toman la decisión de firmar el armisticio en este tren. Pero ¿qué ocurre después? Los franceses, que son franceses, y Francia no será Francia sin su grandeza, como decía De Gaulle, deciden que
al año siguiente se firme el tratado en Versalles, en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, para que los alemanes fueran capaces de verse a sí mismos como los grandes derrotados. María Teresa, te voy a ir a interrumpir. Tenemos que ir a una pausa. No sabía cómo interrumpirte, pero bueno, tuve que hacerlo lastimosamente. Vamos a una pausa. No te preocupes. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonim. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Estamos escuchando una lección, una cátedra de historia por parte de la profesora María Teresa Velandria. Nos está contando historia casi viva, María Teresa. Nos estás relatando que los pueblos pareciera que, a pesar de las cifras que nos estás dando escalofriantes de los millones de muertos civiles y soldados, no aprenden, ¿no? Estamos en el Tratado de Versalles y de allí quisiera que avanzáramos entonces a la Segunda Guerra Mundial. Y si puedes, pues, a esas situaciones de los países que, como decía, no han aprendido a convivir, a respetar, a entender que el otro tiene derecho a pensar distinto y que ningún hombre sobre la faz de la tierra tampoco tiene el derecho de imponer su modelo político a todo un pueblo. Así es. Mira, el Tratado de Versalles está reconocido como el causante de la Segunda Guerra Mundial, porque le impusieron una carga financiera a la Alemania derrotada que le sirvió al Partido Nacional Socialista para, sobre la base de la ruina económica de Alemania, que tuvo una hiperinflación gigantesca, la gente utilizaba los billetes para hacer estufas, para quitarse el frío durante el invierno porque los billetes no valían nada. Ese discurso de que Alemania iba a volver a ser grande, Alemania se iba a recomponer sobre sus cenizas, lo hizo Hitler y luego empieza la Segunda Guerra Mundial en el año 39, empieza un poco antes con la movilización. A partir del año 39, con la Guerra Rápida, pues Hitler empieza a ocupar aquellos países de los cuales habían sido expulsados durante la Primera Guerra Mundial. Pero hay una cosa significativa, le impusieron un pago, una cuota mensual, una cuota anual a Alemania, cuya cuota venció este año. Es decir, durante 100 años Alemania siguió pagando los daños y perjuicios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se firma en el Palacio de Versalles y cuando uno lo lee se da cuenta que al enemigo, porque en ese momento eran enemigos, no eran adversarios, al enemigo, una vez derrotado, hay que tratarlo con dignidad y con honor, porque un enemigo vencido en una guerra, y sobre todo en lo que era la guerra hace 100 años, habían ciertos códigos todavía que se manejaban, códigos de honor, pero las condiciones fueron tan duras que Hitler se aprovechó de ellas y generó la Segunda Guerra Mundial, y eso es, digamos, objeto de otro programa. Pero fue muy importante la reunión de este domingo. Si vemos la foto de los dos protagonistas, es Angela Merkel por un lado
y Emmanuel Macron por otro, lo que significa que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, ha disfrutado del mayor periodo de paz de su historia. Es decir, cuando se apagaron los cañones en 1944 en Europa y en 1945 en el Pacífico, no ha habido una guerra europea, es decir, no ha habido una gran guerra como la que hubo hasta 1945, y eso es el éxito ¿de qué? De la creación de la Unión Europea por una parte, y del entendimiento, y que todos los países de la Unión Europea son países democráticos. Allí donde hay tiranías, donde hay dictaduras, donde hay gobiernos no democráticos, florece entonces el uso de la fuerza como método de resolución de los conflictos. La Europa democrática, a la que se incorpora luego Portugal, luego España, es decir, luego que las dictaduras fueron terminando en Europa, es la Europa que conocemos hoy, de la que se separa Gran Bretaña, pero que da origen a esta foto maravillosa de los dos grandes adversarios de la Gran Guerra de 1914 al 18, que son Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Angela Merkel, canciller de Alemania. ¿Hubo perdón, María Teresa, allí? ¿Hubo perdón? Hubo perdón porque hubo justicia. El perdón sin justicia es impunidad. El perdón es un elemento personal. Cada quien tiene derecho a perdonar a su adversario, a su enemigo, incluso a su torturador, pero la justicia es la que equilibra el poder. Entonces, cuando hay justicia, por eso es que la Segunda Guerra Mundial estalla, porque el Tratado de Versalles no era justo. Es decir, cuando uno lo analiza jurídicamente y tú eres abogado, era un tratado donde había que humillar al vencido. Y eso es lo que da origen a la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial hay justicia. Se producen los juicios en Nuremberg, se producen los juicios en Tokio, que son, digamos, los antecedentes de la Corte Penal Internacional actual, y esa justicia y luego la reparación del daño en que se ha empeñado Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial es lo que ha hecho que tengamos una Europa de paz. Y el olvido, María Teresa. Quienes piden olvido, ¿tú crees que el olvido es importante en estos casos? Mira, el olvido no existe. ¿Por qué? Porque siempre habrá víctimas que recordarán el sufrimiento. ¿Y qué han hecho los europeos? Enseñarle la historia de la guerra a los colegios, enseñarle la historia de la guerra a los más jóvenes. ¿Para qué? Para evitar que se repita. Tú no puedes olvidar lo que ocurrió, tú no puedes olvidar que hubo 70 millones de combatientes en la Gran Guerra. Tú no puedes olvidar que hubo unos 10 millones de civiles muertos. Si sumamos lo de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de más de 50 millones de europeos que perdieron la vida. Entonces, olvidar, no, porque para eso existen los museos de memoria, para eso existe lo que se denomina la memoria histórica. Si los europeos hubieran pensado que era necesario olvidar, hubieran demolido los campos de concentración, y están allí en Polonia y en todos los países donde hubo campos de concentración para recordarnos siempre que el holocausto no puede volver a ocurrir. Y por eso la comunidad judía te dice nunca, jamás. Y están vigilantes cada vez que se levantan elementos antisemitas para recordarnos que lo que ocurrió no puede volver a pasar. Entonces, el olvido no es una condición necesaria para la reconciliación. Se puede reconciliar un pueblo, se pueden reconciliar las facciones encontradas, pero es necesario recordar siempre, siempre, para que no vuelva a ocurrir. En la puerta del campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, hay una placa, María Teresa, amigos que nos escuchan, de una cita de un filósofo español, Jorge Santayana, que dice así: los pueblos, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Yo creo que con esto que nos has dicho, con el perdón que es personal de cada quien, con la justicia que es importantísima, y sobre todo, María Teresa, algo que quiero que quede acá antes de pasar al otro tema, es que nadie está autorizado a perdonar en nombre de las víctimas. Así es. Entonces, totalmente de acuerdo. La reparación es otra cosa. Así es. Y una de las cosas más importantes en la reparación a las víctimas
es el perdón. Fíjate que es distinto. Es decir, la persona puede perdonar, pero en los juicios por violación de derechos humanos y en las condenas que se hacen a los violadores de derechos humanos, una de las cosas que se coloca es que la reparación del daño debe realizarse. Ya tú no puedes resarcir una vida ni con dinero, pero sí pueden los victimarios decirle a las víctimas, por favor, perdóname. Y eso a veces es lo único que las víctimas necesitan, que les pidan perdón. Por eso el Papa pide perdón cada vez que puede, por el silencio de mucha parte de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que la canciller alemana, después de 70 años de finalizada la guerra, todavía dice, nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, por favor, perdónennos. Entonces, eso es importante, Thaís. Así es. Pero una cosa es distinta que otros perdonen en nombre de las víctimas. Así es. Que pidan perdón quienes se sienten responsables históricamente por los hechos ocurridos. Pero por las víctimas nadie puede atribuirse esa decisión. Bueno, María Teresa, yo creo que tenemos otros temas que tratar. Sí, cómo no. Pero antes de pasar a otro tema, nos manda un mensaje la señora Delia Estrada en El Dilo desde La Guaira y nos dice, excelente programa, estoy feliz de escuchar tanta inteligencia y cultura, porque nos hace tanta falta estos programas. Felicitaciones y abrazos. Gracias, señora Delia. Gracias, señora Delia. De verdad que es un compromiso tratar de mantener las cosas como ocurrieron y sobre todo explicarlas. Yo que no puedo dejar de ser profesora, que es lo que amo hacer. Mira, ¿qué te parece, Thaís, si entramos en las elecciones de mitad de periodo de los Estados Unidos y las explicamos un poco? Perfecto, vamos. Bueno, para nuestros oyentes, Estados Unidos tiene un sistema electoral bastante complicado, como ustedes saben, ¿no? Los presidentes no se eligen de manera directa, sino que las personas votan y entonces el colegio electoral es el que decide el presidente, pero en el caso de los congresistas que están agrupados en lo que se llama la Casa o lo que para nosotros hubiera sido la Cámara Baja y el Senado sí es un voto directo. Lo interesante es que el sistema está diseñado para que cada 2 años los 453 asientos o escaños de la Cámara de Representantes se renueven. Es decir, los diputados solamente tienen un mandato de 2 años y los senadores tienen un mandato de 6. Entonces, ¿cómo se equilibra el poder en los Estados Unidos? La gente cree que el presidente tiene muchísimo poder. Efectivamente tiene, pero el poder real descansa en el Congreso. Es el Congreso el que tiene las facultades de controlar al Poder Ejecutivo. Y por eso los ciudadanos en los Estados Unidos, cada vez que hay elecciones en mitad de periodo, fíjense que no coinciden con la elección presidencial. Es decir, no se realizan en el mismo momento, sino que el presidente se elige y justo a los 2 años del mandato se decide renovar la Cámara y 1/3 del Senado. ¿Para qué? Para que es una forma de medir cómo está el presidente, por una parte, pero por otra es la forma mediante la cual los norteamericanos deciden controlar el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta última elección que se realizó el martes 7 de noviembre? De 435 asientos en la Cámara de Representantes, los demócratas obtuvieron 313. Ellos necesitaban 23 asientos más para tener el control de la Cámara de Representantes y los obtuvieron. Pero los republicanos, que normalmente el partido que está en el gobierno pierde asientos, es decir, es normal. Si ustedes revisan las estadísticas, incluso Obama, que era súper popular, perdió casi 60 asientos dentro de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo del año 2010. Mira que es usual que quien detente el poder pierda el control de la Cámara. ¿Y dónde conserva entonces el control? En el Senado. Y el Senado sigue estando controlado por los republicanos. De los 100 asientos, solamente estaban en disputa 1/3. Y allí los republicanos subieron 2 asientos. Es decir, tenían un número importante y ahora tienen los republicanos 51. Y los demócratas tienen 44. Y hay 2 independientes en el Senado, uno de ellos es Bernie Sanders, que bueno, es un independiente. Sí, yo también. Un independiente hacia la izquierda, claro, dirían, sí. Un independiente liberal, como se le denomina en Estados Unidos. Ahora, esta elección tiene unos números interesantísimos. Hay 100 mujeres en el nuevo Congreso, es la primera vez que hay un número tan grande de mujeres, y la elección demuestra la diversidad de la sociedad de los Estados Unidos. Hay la primera mujer abiertamente
gay, lesbiana en el Congreso, la primera mujer descendiente de las comunidades indígenas, es decir, india americana nativa en el Congreso, y así uno puede ir viendo que está, digamos, representado todo lo que es una sociedad diversa, pluricultural, multiétnica como los Estados Unidos. Hay una muchacha muy joven que es de Nueva York. Alexandria Osorio se llama ella. Ella es independiente, pero es independiente de izquierda. Y va a hacer mucho ruido, y recordando a Andrés Eloy Blanco, que decía que no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo, creo que es una frase de Andrés Eloy Blanco, dicho por un diputado. Así es. Creo que ella va a ser muy ruidosa, y ya comenzó pues diciendo que ella no tenía, ella es mesera, ella era una muchacha camarera en un restaurante en Nueva York, y dice que no se puede mudar a Washington hasta que no le paguen su sueldo porque no tiene cómo pagar la renta. Entonces, bueno, hay todo un debate. El chef famoso José Andrés, le dijo que él le daba uno de sus apartamentos para que viviera en la ciudad de Washington, pero a la señorita Osorio se le olvidó que ella no puede recibir regalos. Ajá. Ya ella es congresista. Ni donaciones, entonces, ni ningún tipo de esas cosas. Ni donaciones, salvo las donaciones que fueron declaradas durante su campaña. Pero es un congreso diverso, multiétnico, importante. Los republicanos conservan el Senado, que es donde se toman pues las decisiones relevantes como la elección de jueces, etcétera, y le va a tocar al presidente Donald Trump en estos 2 años que le quedan de su primera administración, tener que negociar con los demócratas dentro de la Cámara, pero no es el presidente que más ha perdido puestos en la elección de mitad de periodo. Él forma parte de un selecto club junto con Ronald Reagan, que solamente perdieron 20 asientos. Incluso Obama perdió 60. De manera que es bien interesante cómo se equilibra el poder en los Estados Unidos. Y por otro lado, hubo elecciones de gobernadores también, Thaís. Sí. De 50 estados, hay 26 gobernaciones en manos de los republicanos y 23 en manos de los demócratas. Y está en disputa la gobernación del estado de la Florida, en la cual hay un reconteo de votos y hay sospechas de fraude. Aparentemente encontraron boletas en un closet y encontraron además papeletas de votación de personas que no son ciudadanas. Eso es un gran debate que se está dando aquí. Sin embargo, hay un reconteo de votos y se sabrá pues quién es el gobernador del estado de la Florida en unos pocos días. Bueno, y hablando de elecciones, tenemos una elección muy famosa en las últimas semanas, que es Brasil. ¿Cuál? María Teresa. Brasil elige a Bolsonaro. No había terminado de ser elegido cuando ya la artillería pesada lo atacaba, e incluso me involucraron a mí en una cuenta de Twitter. Me dijeron que qué iba a pensar yo entonces, que yo soy antimilitarista y tal, que qué iba a opinar ahora de Bolsonaro, que nos iba a favorecer. Bueno, yo solamente voy a decir esto para que tú hagas el análisis de quién es Bolsonaro, que es que hace 25 años como militar él se retiró de las Fuerzas Armadas de Brasil. Vamos a una pausa, María Teresa, y volvemos. Ya volvemos contigo para que nos hables de Bolsonaro y cómo ves su futura presidencia de la República y cómo queda allí todos los modelos que han ido cayendo a lo largo de los últimos meses en América Latina. ¿Cómo no? Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Volvemos. Son las 12:48. Volvemos con Buen Provecho y la profesora María Teresa Velandre. ¡Qué buena agenda! Te extrañábamos, María Teresa, muchísimo, porque bueno, prometo que hasta finales de año voy a estar todos los jueves. Salimos de esta lenteja verde militar y nos enteramos de las cosas del mundo, hablamos de historia, te están saludando y te dicen gracias, muy bueno el programa de hoy. Gracias por la orientación, gracias por las clases de historia. Te preguntan por qué los organismos internacionales no actúan con mayor contundencia cuando llegan los tiranos al poder. ¿Quién se ocupa de eso? Bueno, el editorial, el programa, los ilustres invitados, la señora Ana desde Santa Mónica. María Teresa, Bolsonaro conspiraba en las Fuerzas Armadas de Brasil para derrocar la democracia de Brasil. ¿Se parece a esto? No. Mira, a mí me llama mucho la atención, o sea, yo no soy fanática de Bolsonaro ni nada que se le parezca. Tengo una gran amiga, Carla Zambelli, que fue elegida diputada, por cierto, diputada federal del Congreso de Brasil, en el partido de Bolsonaro. Pero, a ver, Bolsonaro se retiró de capitán hace 25 años. Fue diputado federal, es decir, se metió en la política desde hace muchísimo tiempo y evidentemente ha dado declaraciones destempladas, declaraciones que lo colocan... ¿Qué ha dicho? Digamos, ¿Qué ha dicho? Dos o tres cosas que tú recuerdes. Bueno, ha dicho hay una declaración que dijo que si él tuviera un hijo preferiría que estuviera enfermo o muerto antes de que fuera gay. Pero bueno, hay mucha gente que dice eso en privado y no lo dice en público, y bueno, lo están juzgando por lo que ha dicho. Bueno, juzguemos a López Obrador también, pues lo que pasa es que como López Obrador es progre, entonces, digamos, si López Obrador dice una cosa como de esa, nadie le va a decir nada. En fin, yo creo que Bolsonaro no se ha posicionado, no todavía, la juramentación es el 1 de enero, y la artillería pesada, como tú bien señalas, de la izquierda, empezando por el diario El País de España, hay una periodista que se ha dedicado a sacarle absolutamente todo, incluso la señora Bachelet, flamante nueva comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está muy preocupada por Brasil y el presidente todavía no se ha juramentado ni ha hecho absolutamente el primer acto de gobierno. No está tan preocupada por el caso venezolano y yo sigo diciendo que mis sospechas siempre fueron infundadas. En fin, Bolsonaro es un capitán del ejército, conservador, religioso. Entonces resulta ahora que parece que la gente que cree en Dios o tiene creencias religiosas no puede ser buen presidente. Perdón, déjame este añadido para que lo tengas presente. Quienes hablan de moral, ética y buenas costumbres también. Sí. Pareciera entonces que él acaba de designar, por ejemplo, al juez Moro como ministro de Justicia, y lejos de que todos aplaudamos y lancemos cohetes, porque ese fue el juez que resistió la corrupción, las amenazas y todo para poder llevar a Lula y a Dilma a donde están. Entonces el tipo no puede ser un buen juez. Es que resulta que él hizo todo eso para que Bolsonaro ganara. No. Ese señor fue un juez que resistió lo que no había resistido nadie. Y renunció a su carrera judicial, María Teresa, para aceptar ese cargo. Aceptar ese cargo, bueno, pero es que él era el tipo más idóneo para ser ministro de Justicia. Claro. Caramba, o sea, es el hombre que logró poner a Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel. No, es que él lo hizo pensando en el cálculo. Señores, nadie sabía quién era Jair Bolsonaro hace un año. Nadie apostaba porque ese señor iba a ser el presidente de Brasil. Nadie. Porque los candidatos eran otros y se fueron saliendo del camino porque estaban todos involucrados en actos de corrupción. Entonces, tiene un gabinete bien interesante. El ministro de Economía va a ser Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago, económica. El que no me gusta mucho es lo que está pasando quizás con el tema de defensa, pero bueno, él nombró ministro de defensa a un general que estaba en la reserva, que fue su instructor cuando él era oficial activo,
pero el canciller es un tipo muy interesante, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de Itamaraty. Se llama Ernesto Araujo, es un diplomático de carrera joven, tiene 51 años, y él era el encargado de la sección dentro de Itamaraty de Estados Unidos y Canadá, con lo cual se prevé un acercamiento entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno del presidente Donald Trump. Por otro lado, cuando lo vemos en contraposición, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de lanzar lo que se llama el Plan Nacional de Paz y Seguridad, y allí se pretende la creación de la Guardia Nacional. Esto tiene una explicación, Thaís, para que la gente no salte por los aires pensando que López Obrador se volvió loco. Y es que la Secretaría de Marina, en México no existe la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. Entonces la Secretaría de Defensa agrupa a la Fuerza Aérea y el Ejército, y la Secretaría de Marina a la Marina. Se llama CEMAR y lo que agrupa el resto de las fuerzas militares. Desde el gobierno de Calderón, la Secretaría de Marina, a través de los comandos de la Marina, están involucrados en funciones de seguridad pública. Y hay como un clamor entre los militares mexicanos que quieren que los saquen de las calles. Entonces, no es fácil porque hay un tema de mucha violencia. Entonces, López Obrador lo que está planteando es crear una Guardia Nacional, para lo cual tienen que reformar 3 artículos de la Constitución, pero él tiene mayoría en el Congreso, y crear una fuerza intermedia, que es lo que se está planteando en toda la región. Es decir, ni los militares sirven para hacer seguridad pública, ni los policías están para defensa. Entonces lo que se está pensando es en una fuerza intermedia integrada por la Policía Naval y la Policía Militar, policías civiles, y enfrentar con eso los temas de seguridad. Pero, digamos, son 2 aproximaciones distintas. De Bolsonaro ayer, que creo que hay que tenerlo en cuenta, es que él decidió que los médicos cubanos que fueron enviados durante el gobierno de Dilma y de Lula, él los iba a dejar. Él dijo, yo no tengo por qué despedirlo, pero el gobierno de Brasil les va a pagar a ellos directamente su salario y no a los Castro o a Castro Raúl. Y entonces el gobierno de Cuba dijo, bueno, terminamos con el convenio. Pero, digamos, tenemos para analizar lo que va a pasar con ellos bastante. María Teresa, vamos a una pausa y al regreso México. No solamente López Obrador, sino el Chapo Guzmán, que ha dicho algunas cositas. Vamos al regreso con la profesora María Teresa Velandria. Ya volvemos. Así es. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de regreso, es nuestro último espacio acá antes de terminar el programa. Vamos rapidito para que no se nos escape nada, pero rápidamente, María Teresa, quiero responderle a un señor que me dice que diga los nombres y lo lea además en público. ¿Por qué en mi introducción no llamo a quién va dirigido mi mensaje con su nombre para que los ciudadanos se enteren quiénes son los de la falsa oposición? Señor, yo no he hablado aquí en mi introducción, que es mi editorial, de ninguna falsa oposición. Lo invito a que lo escuche nuevamente, la editorial. A quien le hago un llamado es a ustedes, los ciudadanos venezolanos, para que no sigan con la duda de si tienen que ir a votar o no votar. Yo aquí no he mencionado a nadie. Si usted sigue mi línea, usted verá que en mis casi 3 años en este programa nunca he personalizado lo que hago ni lo que digo. No nombro a nadie. Cada quien es responsable de sus actos
Y a mí quienes realmente me importan son ustedes, los ciudadanos venezolanos, para que salgan de esta confusión. No hay tales elecciones convocadas por un CNE que es transparente. Vamos, María Teresa. Bueno, el Chapo Guzmán, como ustedes saben, después de haberse fugado 2 veces de la cárcel en México, lo extraditaron a Estados Unidos y el juicio se inició esta semana en la ciudad de Nueva York. Las medidas de seguridad que se han tomado para trasladarlo de la cárcel al tribunal son de película. Yo no sé si es que los norteamericanos piensan que el tipo se les va a fugar, y hemos visto muchas películas donde los presos tan importantes se fugan, pero son impresionantes. Perros antiexplosivos, trancan las calles, o sea, de verdad. Y si quieren seguir el juicio, digamos, detalle por detalle, lean a Maybor Petit, la periodista venezolana, que está asistiendo a las audiencias y está detallando mucho. Pero lo interesante del juicio es que el abogado del Chapo ayer declara que cuando él comience a hacer su propia declaración, se va a saber, por ejemplo, que el cartel de Sinaloa y la organización del Chapo Guzmán le dio dinero al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente Felipe Calderón. Esto evidentemente está generando un terremoto político dentro de México por las implicaciones que tiene. Y hay una periodista mexicana, se me va su nombre en este minuto, la entrevistó Tania Chirinos ayer y ella dice que tiene las pruebas de cómo cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Calderón pactaron con el cartel de Sinaloa para evitar mayores muertes, pero también recibieron dinero para el financiamiento de la campaña. Entonces el Chapo se convierte en un narcotraficante, asesino, digamos, cruento, etcétera, más ahora prendió el ventilador y podría ser el Odebrecht de México. Imagínate tú. Y sí, señor. López Obrador, ¿cuándo asume su presidencia? Él asume el 1 de diciembre, un Congreso bastante favorable, con unos planes económicos que veremos si los puede realizar. A mí me preocupa las cosas que ha dicho ya como presidente electo, como que va a vender toda la flota de los aviones, etcétera, porque eso me trae malos recuerdos. Pero como dicen los propios mexicanos, y lo voy a repetir porque lo dicen ellos, sobre todo los que están acá en Estados Unidos, que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a realizar que sea muy estridente, no nos olvidemos que su vecino es Estados Unidos. ¿Y Maduro finalmente va a la toma de posesión? No lo sé, pero no lo han desinvitado. Sabemos que a la de Bolsonaro no va, pero a la de Andrés Manuel López Obrador probablemente sí acuda. Y la semana que viene, Thaís, te propongo, para que, digamos, nuestros oyentes se interesen, vamos a hablar del asesinato del periodista saudita en la embajada de Turquía, embajada saudita en Turquía. Así es. Creo que es un caso digno de estudio y tiene implicaciones desde el punto de vista del derecho internacional público. Mira, esto que te voy a preguntar no tiene nada que ver con el cotilleo, pero se parece. Este periodista es familia, María Teresa, del novio de la princesa, que ya no era princesa cuando murió, la princesa Diana de Gales. ¿De Dodi Al-Fayed? Ajá. No, creo que era familia de Khashoggi, un saudita muy conocido en los años 70. Pero Dodi Al-Fayed no, porque ellos no son de origen saudí. Yo no recuerdo exactamente de dónde es Dodi Al-Fayed, pero no eran saudí. Y este asesinato de este periodista es entre sauditas y ya finalmente la corona, bueno, pero hay que explicarlo porque, digamos, tiene unas implicaciones muy importantes y creo que ya no tenemos tiempo. No, ya no tenemos tiempo. Se acabó de verdad que yo te agradezco este programa de hoy, te extraño, te lo repito, porque hemos salido de esta lenteja verde militar, de esta cosa donde la gente ya no quiere ni pensar, donde está todo el mundo atribulado y bueno, el mundo avanza, la historia está allí. Importantísimo el mensaje final de este programa de tu parte, María Teresa, para nuestra audiencia. Bueno, el mundo sigue andando, hay países en conflicto, hay países en paz, hay países que se preparan para recibir la Navidad bastante blanca con nieve, otros países donde no hay comida, no hay salud como el nuestro. Y bueno, vamos a tratar de que los jueves hagamos análisis internacional y miremos desde afuera lo que nos impacta como venezolanos. Así que buen provecho para los que tienen comida en su mesa y para los que no, mis oraciones.
Gracias, María Teresa. Gracias, amigos, por escucharnos, vernos a través de nuestras plataformas digitales, por compartir con nosotros este mediodía. A ustedes que nos abordan en los eventos y nos dicen, te escucho, estoy pendiente de ti, sigue adelante. Quienes me agradecieron ayer en ese foro hacia la reconciliación y la paz por dar la cara, les digo que lo hago por ustedes. Damos la cara, aquí estamos con nuestro número de cédula, si es posible, no nos ocultamos, hacemos lo que creemos es lo conveniente. ¿Por qué? Porque estamos tomando partido por Venezuela. Quienes estamos aquí, estamos por este país, por encima de todas las dificultades, por encima de todos los intereses. Ojalá la mayoría de los venezolanos, un gran día decida, vamos a tomar partido por este país, y creo que ese será el día. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.